Bien, hermano, nosotros estamos llevando una serie de sermones de carácter expositivo. Estamos llevando esos sermones a través de la carta a los hebreos, la epístola a los hebreos. Y el pasaje que nos atañe hoy es Hebreos 11:28, el versículo 28. Y cosa tan curiosa es que cae como anillo al dedo, ¿no? Ya que en estos días se está hablando tanto de estos temas de la Pascua, como vimos en la escuela dominical, y también acerca del sacrificio de Jesús por nuestros pecados. Hoy hemos llegado en esta serie de sermones expositivos al versículo 28. Vamos a tener nuestras Biblias abiertas allí. Ahora, todo lo que ha venido diciendo el autor a los hebreos, lo que está registrado acá, está en el libro del Éxodo, ¿no? En ese registro tan importante. Y nosotros sabemos la historia y cada rato la repetimos, que Dios envió sus juicios sobre Egipto, tratando de procurando liberar a su pueblo. Envió las plagas, 9 plagas, y Moisés entregó con fidelidad su mensaje allá, y hasta que finalmente, a través de toda su vida y de todo su ejemplo y de cumplir todo lo que Dios le mandó, demostró su fe. Porque si leemos ahí en Hebreos 11:28, dice lo siguiente, quien quiera seguir en la Biblia, 11:28, dice: por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Es el versículo que queremos resaltar hoy. Y este versículo entonces nos enseña que por la fe Moisés siguió las instrucciones de Dios, como nosotros por la fe seguimos también las instrucciones de la palabra, que es nuestra norma de fe y conducta. Pero ahí vemos también la obediencia de Moisés. Y eso nos enseña que la fe y la obediencia son inseparables, ¿no? La fe y la obediencia son inseparables. Si yo tengo fe y creo en algo con todo mi corazón, pues yo lo obedezco sin problemas. Si no lo creo o creo a medias, va a ser muy difícil. Y lo que nos enseña aquí la fe de Moisés es esto, ¿no? Usted puede decir, o cualquier persona que tiene mucha fe, pero si no obedece lo que la Biblia enseña, ¿para qué le sirve eso? ¿No? Moisés siguió al pie de la letra las indicaciones que el Señor le dio. No a medias, él siguió al pie de la letra. Y fue por eso que él celebró la Pascua. Vamos a mirar en el Antiguo Testamento a Éxodo capítulo 12:1, porque ahí está el registro original. En Éxodo capítulo 12, versículo 1, me voy a referir a algunos pasajes aquí para que lo tengan presente. Dice lo siguiente: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias
de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas y de las cabras, o de las cabras. Entonces, a partir de este momento, se instaura la Pascua, que llegó a ser una de las instituciones más importantes del Antiguo Testamento. Pero lo que queremos ver aquí es que esa Pascua es una representación muy importante también de Cristo. Fue una representación temprana del verdadero sacrificio que el Señor haría por nosotros, ¿no? Y por eso acabamos de leer esto acá. Porque aquí vemos también, y en todo el Nuevo Testamento, que el verdadero sacrificio por nuestros pecados es Jesucristo. Entonces la ordenanza de la Pascua debía celebrarse así, como lo acabamos de leer, mediante el sacrificio de un cordero. Y ese sacrificio representa o representaba el otro sacrificio que vendría después de varios siglos. Es decir, ese sacrificio es la representación temprana del verdadero sacrificio que nos libraría de la muerte eterna, que es Jesucristo. Y por eso al Señor se le llama el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el verdadero Cordero Pascual que celebra la Iglesia. Ese Cordero fue escogido en el Antiguo Testamento del rebaño de las ovejas. El Señor Jesucristo también fue sacado de la humanidad y fue hombre como nosotros para que Él pudiera ofrecerse en sacrificio. Ese Cordero debía ser puesto aparte, porque allá en Éxodo 12, 16, volvamos a mirar, vamos a tenerlo presente. En Éxodo 12, versículo 16, dice, 12:6, dice, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Eso dice el registro original de Éxodo. El Señor Jesucristo igualmente fue tomado de los hombres, separado de los pecadores. Nos lo enseña todo el Nuevo Testamento y también esta carta que estamos viendo hoy, como es la carta a los Hebreos. Ahí en los Hebreos, en el capítulo 7, versículo 26, se menciona este asunto, ¿no? Dice lo siguiente, Hebreos 7, 26, porque tal sumo sacerdote nos convenía, hablando de Cristo, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Entonces, era un cordero también sin mancha. Aquí en el relato antiguo, en Éxodo 12:5, dice que el animal que el pueblo de Dios debía escoger como cordero para celebrar la Pascua sería sin defecto, macho de 1 año, lo tomaré de las ovejas o de las cabras, ¿no? Sin mancha. Nuestro Señor también, como nuestro verdadero Cordero Pascual, en el Nuevo Testamento fue sin mancha. Aquí en Primera de Pedro, en el Nuevo Testamento, vamos a mirar ese versículo, Primera de Pedro 1:8, 19. ¿Qué nos dice el apóstol? Primera de Pedro 1:8, 19, 1:18, Primera de Pedro 1:18, 19.
dice lo siguiente, algo que nosotros debemos saber, porque dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Es decir, es el Señor el que se da a sí mismo en la cruz para nuestra salvación. Ese cordero que fue sacrificado, como el Señor fue sacrificado también por nosotros. Por eso es que a Jesús se le llama así, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, el que sufrió en la cruz para el perdón de nuestros pecados y la liberación. Y también, volviendo a Éxodo 12, en el versículo 10, dice lo siguiente, dice que una vez que el pueblo celebraba su Pascua a través de ese animal, de ese cordero, dice que en el versículo 10 dice, ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Entonces tenían que comer el cordero pascual. Y eso también nos habla simbólicamente de la nutrición espiritual que nosotros recibimos a través de la fe en el Señor. Cómo nos alimentamos de nuestro Cordero Pascual que es Cristo hoy, a través de su palabra y de todo lo que Él nos ha revelado. Entonces, Moisés, lo que quiere decir aquí es que Moisés celebró la primera Pascua y la instituyó. Y él aceptó por la fe seguir las instrucciones que Dios le dio al pie de la letra. Y por la fe, entonces, él aceptó los términos de Dios. Nuevamente, allá en Éxodo capítulo 12, Éxodo 12:12, ¿qué nos dice? ¿Qué le dijo Dios a Moisés? Después de darle las instrucciones de cómo el pueblo de Israel debía practicar este sacrificio. En el versículo 12 dice, volvamos a leer el 11, dice, y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos y vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová, porque fue la noche de la liberación. Y el 12, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, dice el Señor, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo Jehová. Y Moisés aceptó eso que Dios le dijo al pie de la letra, como decimos, sin condiciones. Moisés hubiera podido hacerse una pregunta. Ya hemos visto tantas plagas que han caído aquí sobre Egipto, hemos visto varias, y ahora nada ha ablandado al faraón. Al faraón nada lo ha ablandado, antes endureció su corazón. Y ahora se nos manda que untemos la sangre del cordero que vamos a comer en las puertas, en los dinteles de las puertas. ¿Y eso para qué? Moisés hubiera podido pensar así, hubiera podido pensar que eso era algo extraño, porque esas demandas de Dios pareciera que fueran contrarias al razonamiento humano. Sin embargo, Moisés, por medio de la fe en el Dios viviente y obedeciendo todo lo que el Señor le había dicho, fue al pueblo y le dio las instrucciones para que se preparara y celebrara esa Pascua, que sería un recordatorio de su liberación por la mano del Señor, y hacerlo como ya lo hemos leído. Y Moisés tenía que convencer al pueblo para que lo hiciera, y todo eso lo hizo Moisés por medio de la fe. Y eso también nos muestra que Moisés no confió en su propia justicia, porque cuando
desciende el juicio de Dios. ¿Qué leemos ahí en Éxodo 12, 29? ¿Qué leemos ahí en Éxodo 12, 29? Ahora, dice lo siguiente: y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche y les dijo: salid de en medio de mi pueblo vosotros y los hijos de Israel, e id, servid a Jehová como habéis dicho. Y así fue, porque el Señor envió un juicio terrible sobre Egipto y únicamente libró fue a su pueblo. ¿Y por qué lo libró? Porque veían en la puerta la señal de la sangre del cordero que había sido sacrificado. La verdad, todos merecían la condenación, nada podía salvarlos, absolutamente. Por ejemplo, su religión no podía salvarlos. Los egipcios tenían muchos dioses, ¿no? Aún los hebreos que creían en Dios, su religión no los podía salvar simplemente por eso. Ellos tenían que cumplir lo que Dios había dicho: sacrifiquen el cordero, recojan su sangre, úntenla en el dintel de las puertas, porque esta noche pasará el ángel de la muerte aplicando un juicio sobre todos, y donde no encuentre ese símbolo, esa representación de la sangre, pueden ser muertos todos. Y eso también enseña que las obras no podían salvarlos a ellos. El pueblo de Israel, después de recibir esa tremenda advertencia, hubiera podido pasar la noche en oración y ayuno, confesando sus pecados y llorando por lo que iba a pasar y clamando por la misericordia de Dios, pero eso tampoco les hubiera servido. ¿Por qué razón? Allá en Éxodo 12, 13 está la explicación, ¿no? Porque ya lo leímos, que la sangre será señal en las casas donde ustedes estén, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto, ¿no? Entonces, ¿eso qué nos dice? Que era necesario un sacrificio sangriento, que era necesario que una víctima, como era el cordero, muriera para llevar la culpa de los pecados del pueblo, ¿no? Solamente eso podía salvarlos. Y hoy sucede lo mismo. Por eso es que a Jesucristo lo llamamos el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dios, para salvarlo a usted, necesita que alguien pague la condenación que usted merece por violar la ley de Dios. Siempre he dicho que en la cruz del Calvario los que debemos estar crucificados somos nosotros, que somos pecadores y hemos violado la ley de Dios. Por eso fue necesario que alguien viniera, alguien sin pecado, perfecto, como el Hijo de Dios, que viene y derrama su sangre para limpiarnos del pecado y liberarnos de la condenación eterna que merecemos por nuestras culpas. En Hebreos capítulo 9, 22 hay otro pasaje muy importante. Hebreos capítulo 9, versículo 22. Dice algo que estaba establecido. Dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre. Así era en el Antiguo Testamento, ¿no? La gravedad del pecado era tan tremenda que Dios quiso
que hubiese siempre un sacrificio de sangre para que nosotros, y desde esa época, pudiéramos recibir el perdón. Y por eso dice aquí, casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Dios no ama la impunidad y Él no iba a perdonarnos tan fácilmente. Se necesitaba un derramamiento de sangre. Se necesitaba un Cordero de Dios que muriera por nosotros, como lo hizo el Señor Jesús. Por eso fue que Moisés obedeció, celebró la Pascua, instituyó la Pascua, y pasaron los siglos, y ahora que ha venido el Señor Jesucristo, se establece una nueva institución que se llama la Cena del Señor, como la hemos celebrado hoy. Ya no hay necesidad de más sacrificios, porque el sacrificio de Cristo fue perfecto, fue el único, fue definitivo. Ya no necesitamos de sacrificios de animales. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el único que lo puede salvar a usted, porque Él dio su sangre por usted, su vida por usted. Entonces, la sangre derramada de Cristo en la cruz, como el Cordero Pascual, tiene una doble aplicación para nosotros. La primera, el Espíritu Santo nos enseña la gravedad del pecado y cómo el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, tuvo que venir a este mundo a derramar su sangre y a morir por nosotros. Y eso es muestra del amor de Dios también tan grande para salvarnos, ¿verdad? Y la segunda cosa que vemos aquí es que por la fe creemos y recibimos esos beneficios espirituales. Confiamos que el sacrificio de Cristo es suficiente para limpiarnos del pecado. Y confiamos en esto, en que Él hizo por nosotros algo que nosotros no podemos hacer. Ningún ser humano lo puede hacer. Por eso no necesitamos sacerdotes humanos, porque Jesucristo en la cruz del Calvario, con su sangre, con su vida, llevó nuestros pecados y nos libra de la muerte. Y eso es un asunto de fe. Es lo que enseña aquí la palabra, ¿no? Jesucristo nos ha rociado con su sangre y ha quitado la ira de Dios por el pecado, de tal manera que ya somos salvos. Aún Satanás no puede ya atentar contra nosotros o hacernos un daño que perjudique la salvación de esa manera. Entonces, ¿qué podemos sacar como conclusión a esto? Debemos cumplir las instituciones y las ordenanzas que Dios ha establecido hoy. Hoy no hay Pascua al estilo del Antiguo Testamento. Es Cristo, nuestro Cordero Pascual. Celebramos su muerte, su sacrificio por nosotros, por medio de la Cena del Señor, que es el recordatorio y el símbolo. Es una institución divina también. Tenemos hoy en día la oración, la lectura de la palabra, el bautismo y desde luego la cena. Y todo eso lo celebramos aquí en la iglesia y lo hacemos por la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios, dice Hebreos. Ejercitamos nuestra fe en el Cordero de Dios, perseveramos en los deberes que Él nos ha señalado. Y aquí en la Biblia están todas las instrucciones que todo cristiano debe seguir. De manera que aquí la Biblia es clara, ¿no es cierto? Usted tiene que adorar a Dios como Él lo manda en la Biblia, no conforme a nosotros nos parece. Las condiciones las pone Dios, y así ha sido siempre. Dios ha dicho que sin derramamiento de sangre no se hace remisión del pecado, o sea, no hay manera de quitarlo. Y estos son los términos de Dios. Solo el sacrificio perfecto de Cristo es el único sacrificio que ha agradado al Padre para tener el perdón de nuestras culpas.
Y por eso no podemos equivocarnos, ¿no? Pensando que hay otra manera de salvarse. A usted no lo salva la religión y la tradición, no lo salva nada, únicamente el sacrificio de Jesucristo en la cruz como nuestro Cordero Pascual lo puede salvar de la muerte eterna, solo eso. Y por eso, ¿qué nos dice Juan 3:18? Juan 3:18. Juan 3:18, ¿qué nos dice? Con mucha claridad, y podemos leer desde el 16. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque a todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Entonces está claro en la palabra, ¿no? La única manera como la muerte eterna no va a llegar a las puertas de su vida es siendo lavado con la sangre de Jesús, nuestro verdadero Cordero, como ya lo hemos dicho. Y esto es un asunto de fe. Quien no tiene esa fe va a continuar en sus pecados y se va a condenar. Pero nosotros creemos en ella. Y por eso es que estamos aquí hoy. Y estamos adorando al Señor y cantando estos himnos que nos hablan de su sacrificio, de su amor por nosotros, pero también del triunfo de la vida sobre la muerte, porque Él resucitó. Y esa es la fe salvadora, la fe que tenemos que tener. Y yo hago una pregunta entonces, ¿usted tiene esa fe salvadora? Que le trae la paz a su vida y a su corazón, que no hay sombra de duda, porque el precio ha sido grande, inmenso, nada menos que el sacrificio del Hijo de Dios por nuestros pecados, como el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Así que oremos a nuestro Señor para que nos fortalezca en la fe, creamos en esto, leamos su palabra, estemos bien informados sobre qué es lo que Dios quiere de nosotros y cómo es la manera como Él lo ha establecido. Vamos a orar. Señor, te damos infinitas gracias una vez más. Gracias, Padre, por esta mañana, por todo lo que hemos hecho aquí. Gracias, Señor, por permitirnos adorarte, bendecirte. Gracias, Señor, por esta fe que tú nos has dado. Es la fe como don del Espíritu Santo. Es la fe por la cual hemos creído, la fe por la cual hemos sido salvos. Gracias, Padre, por tu Hijo que ha dado su vida por nosotros. Amén.